nuestra sección de preguntas y respuestas. Aquí ya tenemos una mano levantada, 2. ¿Quién tiene el micrófono? 3. Bueno, allá hay una. Escoge tú. Ajá. Dime. Buenas noches, Guille. Buenas noches. Leyendo Mateo 12, del 27 al 37, quisiera hacerte, dentro de todos esos versículos, 3 consultas. Ok. Te leo primero. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Uh-huh. Y toda la gente que estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Uh-huh. Mas los fariseos, al oírlo, decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Uh-huh. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y Satanás echará fuera a Satanás. Contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Uh-huh. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Uh-huh. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Uh-huh. Y entonces podrá saquear su casa. Y el que no esté conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. Uh-huh. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el hombre, el hijo del hombre, le será perdonado, pero el que hable en contra del Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Uh-huh. Ok. Entendiendo un poco esto, ¿no? Y si me puedes ampliar, te agradezco. Uh-huh. Entiendo que el pecado imperdonable lo tenemos como concepto de no aceptar el sacrificio del cordero inocente. Uh-huh. Lo que quiero saber es si este también califica como pecado imperdonable también. Si siendo creyente o no, si hago este acto, ¿no? Este pecado como tal, sí seré perdonado, porque aquí leo que no seré perdonado ni en este siglo ni en el venidero. Sí. Vamos a tomar como referencia Hebreos 10. Hebreos 10, 22. La Biblia debe ser comprobada por la misma Biblia, puesto que el autor es el mismo y ella se interpreta a sí misma. Dice que nunca la Escritura fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, el mismo Espíritu no se puede contradecir. O sea, la Biblia se usa como fórmula para probar la Biblia. Entonces dice el 26, porque si pecáramos, 10:26 de Hebreos, porque si pecáramos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expectación de juicio y hervor de fuego que a devorar a los adversarios. Dice, el que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos el que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, la doctrina nos dice que si nosotros pecamos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la propuesta del Señor, haber entendido el sacrificio que Él hizo por nosotros, haber tenido la oportunidad final de parte de Dios de que le aceptáramos en nuestro corazón como el Cordero que fue sacrificado por nosotros. Entonces, después de eso ya el Señor no tiene nada más que ofrecer. Ya no queda más ofrenda. Ya no hay otra opción. Ya el Señor ofreció todo. Y después de esto, si nosotros rechazamos eso, ya no queda entonces otra opción, sino una horrenda expectación de juicio. Y pone un
un punto de comparación. Dice, el que viola la ley de Moisés muere irremisiblemente. Eso lo entendemos por la ley. Había un castigo de la ley que había que juzgar los pecados de aquellas personas que la violaran. Entonces, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá? Y aquí viene el punto del capítulo 12 de Mateo. El que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto e hiciere afrenta al Espíritu de gracia. Entonces, el Hijo de Dios fue sacrificado por mis pecados, por los tuyos y por los de cada ser humano de la historia. Es decir, Él pagó nuestros pecados. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero del lado del pecador está aceptarlo. Y si no lo acepto, por implicación lo rechazo. Entonces, cuando yo estoy frente a la propuesta de salvación, el Espíritu Santo está intentando poner esa propuesta en mi corazón y yo lo resisto. Entonces, hago afrenta al Espíritu de gracia. Y dice, ya ahí no queda otra opción. Hay un momento en la vida de cada ser humano donde Dios está intentando entregarle el arrepentimiento para que puedan recibir a Cristo y el hombre se cierra en el corazón y dice, yo no quiero lo que me está ofreciendo Dios, no lo quiero recibir, no lo quiero aceptar, quizás porque simplemente está aferrado a algún pecado o porque está metido en el orgullo, que es lo mismo aferrado a un pecado, o porque no lo quiere recibir de la persona que se lo está proponiendo, lo cual también es un pecado por el mismo orgullo. Entonces, al final de cuentas, está haciendo afrenta al Espíritu Santo. Cuando el apóstol Pablo va camino a Damasco y se convierte, Jesús le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Pablo pudo haber dicho, ¿y yo cuándo te estoy persiguiendo? Nunca. Pero cuando Pablo estaba haciendo afrenta a todos los cristianos que de alguna forma a través de su testimonio le testificaban, estaba haciéndole afrenta al Espíritu de gracia de Dios. ¿Sí me explico? Quizás estás sentado en un café con una persona que te está tratando de explicar que Dios te ama y tú crees que estás luchando contra la persona, pero no estás luchando con la persona, estás luchando contra el Espíritu de Dios que a través de esa persona te está diciendo arrepiéntete. Dice 2 Corintios que nosotros somos ministros de un nuevo pacto que nosotros comunicamos con un clamor que dice, reconcíliate con Dios. Ese es nuestro clamor, pero no es nuestro. Tanto no es nuestro que antes de Cristo no nos importaba hablarle a la gente acerca de Jesús. Entonces, en la persona que está hablando, el Espíritu Santo está intentando alcanzar el corazón, pero le hace esa afrenta. Ok, entonces, ¿qué está pasando en la escena de Mateo 12? En la escena de ahí dice que fue traído un endemoniado ciego y mudo y él le sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. ¿Ok? Hizo una obra. Las obras que hacía Jesús las hacía como las mismas obras que hacían los apóstoles y algunos de los discípulos hicieron para manifestar que lo que estaban diciendo de la boca Dios lo respaldaba con las señales que hacía. Por eso no digo que la época de milagros terminó, pero realmente la manifestación de estos detalles en la vida cotidiana, sobrenaturales, ya Dios no tiene necesidad de hacerlos porque ya toda la revelación está escrita. Pero en ese momento ellos estaban hablando de parte de Dios. ¿Ok? Entonces, dice que toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Ese es el hombre que está sentado al otro lado y dice, ¿será cierto que Jesús murió por mí? ¿Será cierto que Dios puede perdonar mis pecados para siempre? Gratuitamente. Ese es el hombre que está dentro en el proceso de renovación para arrepentimiento. Y está diciendo, suena que sí, pero no lo puedo entender. No puedo entender cómo Él simplemente me tomó mi lugar en una cruz hace 2000 años. Cómo el efecto de una obra que hizo un inocente hombre hace 2000 años impacta mi vida hoy en día, pero lo veo en la vida de esta persona que me está hablando, la vida de las personas que están aquí reunidas, etcétera. Lo puedo ver, pero está el hombre en eso, dentro, siempre luchando. Yo recuerdo cuando me senté en una reunión igualita que esta y una persona igualita que yo estaba parada enfrente con una Biblia igualita que esta y estaba explicando lo que Jesús hizo en la cruz por nosotros, igualito como yo lo hago. Y yo estaba sentado ahí luchando y diciendo, este tipo me va a pedir plata.
qué raro esta gente. No puede ser de verdad, todos están fingiendo. Esa cara de buena que tiene ella, eso no existe. Esta señora, y eso no. Y estás luchando por dentro. Eso es lo que están haciendo ellos. ¿Será este el hijo de David? Claro, cuando dicen el hijo de David, Jesús era hijo de David, era descendiente de David, por su padre José y por su madre María, ambos, padrastro José y su madre María. Pero cuando dicen hijo de David, están haciendo referencia, ¿es este el Mesías? Digo, acaba de sanar un hombre endemoniado y mudo, y de repente el tipo está aquí sentado entre nosotros con la pierna cruzada hablando. Estoy viendo las obras, las señales. Hoy leí en la mañana en Lucas cuando va una caravana con un féretro, un joven muerto dentro del féretro, todo el mundo llorando, y pasan frente a Jesús, o Jesús pasaba por ahí, dice, y de repente él se compadece, toca el féretro y le dice, muchacho, a ti te digo, levántate. Y del féretro sale el tipo vivo. Entonces, tú estás en esa escena y lo que piensas es, tiene que ser el Mesías. O si no es el Mesías, hagámoslo el Mesías, porque ¿cómo levanta un muerto de entre los muertos y sale y camina el joven? Entonces, en esa lucha estaban ellos. Dice, ¿será este el hijo de David? Oigan esto, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú. Una pregunta, tú que eres una persona que se ve que lee profundamente, al oírlo, ¿a quién? Miren el contexto, ahí nadie está hablando. Ellos están escuchando dentro suyo la propuesta, Él es el Mesías. El Espíritu Santo le está diciendo, ese es el Salvador del mundo. Esa es la propuesta que todos cuando nos sentamos acá y nos presentan el Evangelio, el Espíritu Santo te está diciendo por dentro, acéptalo. No trates de entender, solamente acéptalo por fe. Entonces, al oír esto, ellos por dentro decían, eso es el diablo. Al oírlo decían eso. ¿Qué están haciendo? Están haciendo afrenta al Espíritu de gracia, ¿cierto? Por todo un rollo por dentro, por fuera están calladitos. Pero por dentro está todo ese rollo. Hay gente que aquí está sentada, yo presento la propuesta de salvación y con cara así como de, sí, gracias, ¿no? Y al final trato de hablar y, sí, está bien, lindo, interesante. Pero por dentro están en esta misma lucha. Dice, entonces, sabiendo Jesús, además, Guille, ¿cómo te atreves tú a decir que nadie estaba hablando y que ellos lo que estaban oyendo eran la propuesta del Espíritu Santo? Bueno, lee el versículo, es que el viento me hace a mí unas movidas aquí. El versículo 25 dice, sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, ¿viste? Todo eso estaba ocurriendo en los pensamientos. Les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Es decir, si yo estuviera haciendo esto por poder del diablo, entonces ¿qué sentido tiene? Porque si yo echo por fuera a los demonios por Satanás, entonces el reino de él estaría dividido, y ese no es la estrategia de un reino que quiere triunfar. Dice, para resumir, pues ya lo leíste muy bien, al final les dice, hagamos una cosa, si no creen las obras que yo hago, si yo lo hago por Belcebú, entonces, ¿por quién lo hacen vuestros hijos? ¿Quiénes son vuestros hijos? Los otros apóstoles que también hacían obras de este tipo. Jesús los comisionó también para que salieran de dos en dos, primero a 70 y luego a los 12, o que eran parte de los 70, y ellos iban y hacían obras milagrosas también y designios de este tipo, por el poder de Dios. Entonces Jesús dice, si tienen dudas conmigo, mira, y estos por quienes lo hacen también. ¿Ok? Entonces ese es el planteamiento. Y sí, ese es el pecado imperdonable. ¿Existe un pecado que no se pueda perdonar? Sí. ¿Cuál es el pecado que no se puede perdonar? El pecado de rechazar el pago de nuestros pecados. Una anécdota así rápida y ficticia. Una mujer, Oswald, está sentada en el infierno, así. Como estás tú sentado igualita, así. Y dice, puede ser que yo esté acá, pero ya sé, claro, toda mi vida robé, engañé, me dediqué a la mala vida, y está un demonio así, aburrido, y la oye y le dice, no, no es por eso que estás acá,
Y dice ella, no, ya sé. Fue por lo del aborto, por lo del asesinato y por lo del atropello. Y el demonio, no, tampoco. Ya sé, fue por lo de la estafa, por lo del secuestro y por lo del robo a mano armada. Tampoco. Y entonces la señora ya empieza a acomodarse y dice, entonces, ¿por qué estoy yo acá? Tráigame mi expediente de mis pecados. Y llega y el demonio, pues bien diligente, le trae el expediente. Y era una hoja en blanco. Y entonces la señora dice, no, yo voy a apelar, yo no tengo que estar acá. ¿Por qué yo estoy acá? Y le dice el demonio, sí señora, usted realmente su registro policíaco está en blanco. Pero usted en vida rechazó el pago de sus pecados. Sus pecados fueron lavados en la cruz, pero tú rechazaste ese pago. No lo aceptaste. Así es que ahora te va a tocar eternamente cumplir la condena tú. Ella cometió el pecado imperdonable en nuestra historia ficticia.